Buenas, vamos a comenzar con magnitudes. Por un principio vamos a ver qué son las magnitudes, que es todo aquello que se puede medir. Nosotros nos vamos a estar enfocando en ciertas magnitudes que después las vamos a usar para movimientos unidimensionales, que es de lo que se trata el próximo video. Entonces, las magnitudes va a ser todo aquello que se puede medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Por ejemplo, la longitud. Vamos a medir la masa, vamos a medir, por ejemplo, la velocidad. Y todas estas magnitudes se pueden clasificar tiene dos tipos de clasificaciones. Una si es fundamental o derivada y una es si son escalares o vectoriales. ¿Cómo nos podemos ayudar a clasificarlas? Uno va a ser, a través de las cosas que conocemos en la vida cotidiana y la otra en base a sus unidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos la magnitud longitud, su unidad sería en qué lo medimos. Por ejemplo, una manera de poder medir la longitud sería la distancia entre dos objetos. Entonces, ¿cómo medimos la distancia? Hay varias unidades, todas estas tienen equivalencias, por ejemplo, en metros, en centímetros, en kilómetros. Todas estas serían las unidades. Ahí estamos. Metros, por lo general, se coloca con la letra M, centímetros, cm y kilómetros, km. ¿Sí? Que después lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. La idea entonces sería esa, que si yo tengo magnitudes, vamos con las fundamentales, significa que su unidad no se puede dividir. Por ejemplo, sería la longitud que recién mencionamos, ya que se mide en metros, centímetros, kilómetros, pero todas esas son equivalencias. En sí, la unidad por el Sistema Internacional de Unidades va a ser el metro, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la masa, que lo mismo, medimos en kilómetros, en kilogramos, en gramos, centigramos, miligramos, es lo mismo, tiene equivalencias, pero la unidad va a ser una sola. Por ejemplo, esto va a ser metros, la masa, por lo mismo, el Sistema Internacional de Medidas es kilogramos. Después vamos a tener, por ejemplo, el tiempo, que su unidad va a ser horas, minutos, segundos. Entonces vamos a colocar horas, ¿sí? Pero el tiempo lo vamos a ir variando durante las clases. Depende de lo que necesitemos. En cambio, las magnitudes derivadas son aquellas que van a tener más de una magnitud. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud, nosotros podemos medir la velocidad de un objeto y en realidad la velocidad está involucrada en la magnitud, distancia y tiempo. Porque en realidad nosotros, ¿cómo medimos la velocidad? En kilómetros por hora, o en metros sobre segundos, o en la combinación siempre de longitud, lo vamos a colocar acá, esta longitud sobre tiempo, ¿sí? Así se calcula la velocidad. Entonces se lo llama una magnitud derivada, depende de otras magnitudes. En cambio, la longitud no depende de otras magnitudes, el tiempo tampoco. Otro ejemplo sería la aceleración, donde lo mismo, depende de la longitud y el tiempo al cuadrado, ¿sí? La aceleración, que lo vamos a ver un poco más adelante, es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, va a ser metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Otra de las magnitudes derivadas va a ser la fuerza. Si bien la unidad de la fuerza se llama Newton, que en el cuadernillo está, la idea del Newton es que equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se involucra un montón de otras magnitudes, por ejemplo, la masa y la aceleración. Eso es como para ir clasificándolas en un principio entre fundamentales o derivadas. Bien, después tenemos escalares o vectoriales. Escalares significa que sea un número. En cambio, vectoriales tiene que ser un vector, o sea, que tenga origen, que tenga dirección y sentido y también va a tener un número. Pero si yo puedo direccionar
esa magnitud significa que va a ser vectorial, y si a mí lo que me importa es solamente el número, porque no lo puedo direccionar ni darle un sentido, va a ser escalar. Por ejemplo, la longitud es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque yo, longitud. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la distancia entre dos objetos, sigo la distancia que recorrió, pero a mí me va a interesar solamente la distancia, no en qué sentido lo hizo. La masa es una magnitud escalar, porque a mí me interesa solamente saber la cantidad de materia que tiene ese objeto, ¿sí? No me interesa saber, no lo puedo direccionar. En cambio, en vectoriales va a ser, por ejemplo, la velocidad. Acá sí a nosotros nos va a interesar hacia dónde va ese objeto, ¿sí? Tiene una velocidad de 10 km por hora hacia el norte, o hacia el sur, o hacia el este o el oeste. La aceleración lo mismo, aceleración, ya que depende de la dirección de la aceleración podemos ver si el objeto está acelerándose, aumentando su velocidad o está frenando. Después tenemos, por ejemplo, una que nos va a hacer medio ruido porque el concepto es el mismo, pero una va a ser la vectorial y la otra va a ser la escalar, es la rapidez. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de el mismo concepto que velocidad, pero velocidad sí me va a interesar hacia dónde va, la rapidez solo me va a interesar cuán rápido va, no me interesa hacia dónde. Bueno, si seguimos, lo mismo acá tenemos para clasificar otra, va a ser la fuerza. La fuerza sí o sí también va a estar direccionada. Algo que vamos a hablar en clases posteriores va a ser que el peso es una fuerza y no es lo mismo que la masa. El peso siempre va a apuntar hacia abajo. Y la masa, en cambio, dijimos que no tenía ni dirección ni sentido, era la cantidad era un número. Entonces el peso va a ser considerado una fuerza y la fuerza siempre va a ser direccionada. No me va a dar lo mismo que la fuerza sea inclinada, que sea paralela a la superficie y demás. Entonces esa sería una clasificación de magnitudes. Vamos a ver el tema de equivalencias, que algo estuvimos mencionando, entre una misma magnitud. Si nos enfocamos en la magnitud longitud, dijimos que se medía en metros, en centímetros y después tenemos milímetros, me quedo ahí, decímetros, centímetros, milímetros. Pero también tenemos decámetros, hectómetros y kilómetros. Bueno, ahí tenemos como las unidades para saber qué significa cada una de las letras. Y lo que vamos a tener en cuenta es que cada vez que yo tenga este tipo de tablita, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es que cada vez que yo quiera una unidad, por ejemplo, de equivalencia a derecha, vamos a hacer un ejemplo, si yo tengo metros y quiero centímetros, yo me debería mover 2 veces hacia la derecha, ¿está bien? Cada salto va a representar una multiplicación por 10. Entonces, si yo quisiera, vamos a suponer, 35 metros, pasarlo a centímetros, lo que tengo que hacer va a ser 35 por 10 y otra vez por 10, ¿sí? Esto me quedaría 35, ahí, por 10, le agregamos 2 ceros, me va a quedar 3500 centímetros. Esta es una manera. Si no, también se puede hacer un solo salto que va a ser de 100, ¿sí? Porque multiplicar por 10 2 veces es lo mismo que multiplicar por 100. Las dos maneras valen. Si no, también se puede hacer con regla de 3, que puede ser que, por ejemplo, 1 metro, nosotros sabemos que equivalen a 100 centímetros. Entonces, 35 metros, ¿cuánto? La regla de 3 es básicamente lo que estamos haciendo, nada más que como acomodado de otra manera. Se multiplica de forma cruzada y después se divide el resultado. Entonces me quedaría 35 por 100,
35 metros por 100 centímetros, dividido 1 metro. Entonces, los metros se simplifican y hacemos 35 por 100, que básicamente es lo que hicimos recién, que es 3.500 centímetros, la unidad que no se simplificó. Son dos maneras de hacer lo mismo, todo vale. Ahora, en cambio, si nosotros nos vamos a mover a izquierda, por ejemplo, si yo de metros quiero decámetros, lo que voy a tener que hacer, en vez de multiplicar, va a ser dividir por 10. ¿Sí? Lo mismo, si hago 2 saltos, debería dividir por 100. Siempre los saltos van a ser de 10. Lo que hay que ver es si nos movemos a derecha, multiplicamos por 10. Si nos movemos a la izquierda, dividimos por 10. Ahora, esto sería con longitud. Pasa exactamente lo mismo si tenemos la magnitud, por ejemplo, masa. Solo que en vez de metros vamos a trabajar con gramos, pero vamos a tener lo mismo. Decigramos, centigramos, miligramos, decagramos, hectogramos y kilogramos. ¿Sí? Fíjate que siempre se repite lo primero, kilo, hecto, deca. Bueno, en este caso va a cambiar porque en este caso sería gramo, sería el final de cada uno. Deci, centi y mili. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo. Gramo sería el principal, decigramo, centigramo, miligramo, decagramo, hectogramo, kilogramo. Bien, y va a pasar lo mismo. Si yo tengo que me muevo a la derecha, voy a multiplicar por 10, pero si me muevo a la izquierda, voy a dividir por 10. Luego tenemos otra manera de, otra unidad sería el volumen, ¿sí? Que lo medimos en litros. Y vamos a tener lo mismo, decilitros, centilitros, mililitros, decalitros, hectolitros, kilolitros, ¿sí? Lo mismo, cada uno se va a multiplicar por 10 a derecha y si voy hacia la izquierda voy a dividir por 10. Ahora, respecto a la longitud, todos están elevados a la 1, por eso siempre va a ser por 10. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo metros al cuadrado? Ahí la longitud cambia. Nosotros todo lo que es metros al cuadrado medimos áreas, ¿sí? Está muy relacionado con matemática. Metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, milímetros al cuadrado. Lo mismo del otro lado. Decámetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Ahora, cada uno de los saltos ya no va a medir 10 porque tengo metros al cuadrado. Entonces yo tengo que saber que 10 al cuadrado es 100, si es 10 por 10. Entonces cada salto ahora vale 100. A derecha seguimos multiplicando y a izquierda vamos a seguir dividiendo por 100. Y así sucesivamente. Si tuviera metro cúbico, cada salto vale por 1000. Y así sucesivamente. Bueno, y ahora para finalizar te invito a que vayas al cuadernillo del curso y puedas realizar la actividad de la página número 3, que tenés que clasificar magnitudes fundamentales y derivadas, lo primero que vimos en el video. Luego en la página número 4 tenemos que clasificar magnitudes escalares o vectoriales, ¿sí? Luego hay un pequeño cuadro con todo lo que estuvimos hablando, las distintas magnitudes, nombres, como para ampliar un poco. Y luego en la página número 5 tenemos que indicar la magnitud física que representan los siguientes valores, o sea, decir si el primero, como para ver un ejemplo, de la página dijimos, de la página número 5, el primer punto, hay que identificar la magnitud. Tengo 10,56 kilómetros. Bueno, lo que hay que identificar es a qué magnitud pertenece. Como esta magnitud tiene unidad kilómetros, sabemos que la magnitud es longitud, ¿sí? Solamente eso.
Luego tenemos una de las tablas que estuvimos viendo, es solamente una, la mayoría están acá en el PDF, que también está disponible. Y el punto 2, convertir realizando la resolución correspondiente. Bien, tenemos de kilómetros a metros, de milímetros a metros, después tenemos de decímetros cúbicos a metros cúbicos, acordate, ahí está la tabla en el cuadernillo. Y vamos a ver, por último, para cerrar este primer video, la equivalencia entre magnitudes derivadas. Entonces, equivalencias entre magnitudes derivadas. Entre magnitudes derivadas. ¿Qué pasa? Las magnitudes derivadas, lo que habíamos dicho, era que dependían de dos o más magnitudes. Entonces, nosotros puntualmente nos vamos a enfocar en la magnitud derivada velocidad. Se puede hacer con cualquier magnitud. El tema es que nosotros es la magnitud que vamos a usar durante todo el año. Entonces, nos vamos a enfocar solo en esa. Vamos a ver el método que se llama factor de conversión, pero después hay ciertas reglas que podemos identificar y en realidad son las que vamos a usar, pero no está mal saber el por qué sucede. Por ejemplo, si tenemos que pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿sí? Algo muy normal durante la materia. Entonces, vamos con un ejemplo. Si yo tengo 75 kilómetros por hora, y lo quiero pasar a metros sobre segundos, lo que voy a tener que hacer es usar factor de conversión por cada unidad. Entonces, vamos con el primero. Se multiplica por un factor de conversión, ¿sí? Lo que voy a tener que pensar es una manera, no es la más formal de la física ni de la matemática, pero bueno, a nosotros nos va a ayudar para poder ver por qué. Yo tengo la unidad kilómetro, pero en realidad yo lo quiero pasar a metros. Entonces, yo necesito que en el numerador a mí me aparezca la magnitud metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero simplificar? Quiero que se vayan los kilómetros, así que lo voy a tener que colocar en el denominador, porque así lo vamos a poder simplificar, ¿sí? Esto se va con esto. Y ahora hacemos las equivalencias. Sabemos que 1 kilómetro en realidad equivalen a 1000 metros, ¿sí? Si no, lo podemos hacer desde la primera tablita. 1 kilómetro son 1, 2, 3 saltos, ¿sí? Lo vamos a hacer así. 1, 2, 3 saltos o directamente 1 de 1000. Entonces sabemos que 1 kilómetro equivalen a 1000 metros. Bien, este factor de conversión sería el factor de conversión de longitud. Necesito otro en base a la otra unidad que tengo. En este caso sería la hora. O sea, el factor de conversión va a ser factor de conversión de tiempo. Y vamos a hacer la misma lógica. Yo tengo horas y quiero pasarlo a segundos. Necesito que los segundos estén en el denominador. Así que colocamos el segundo en el denominador y la hora, que queremos que se simplifique, en el numerador para poder simplificarlo. Entonces, si observamos, me quedó sin simplificar, sin tachar, los metros y los segundos, las unidades que yo quería. Y vamos a hacer la conversión de las equivalencias de hora y segundos. Nosotros sabemos que una hora, lo vamos a poner así, una hora equivale a 60 minutos. Y un minuto equivalen a 60 segundos. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es pasar desde una hora a segundos. La idea sería multiplicar entonces 60 por 60, que me quedan 3600. ¿Sí? Una hora equivale a 3600 segundos. Así que acá vamos a colocar 3600 segundos. Y este sería el factor de conversión del tiempo. Bien, y ahora tendríamos que hacer la cuenta. 75 por 1000, en este caso, que me queda 75.000 dividido 3600
y el resultado me va a quedar en metros sobre segundos. Entonces, si lo dividimos, me va a quedar 20,83 periódico. Vamos a redondear y esto me va a quedar 20,83 metros sobre segundos. Entonces, el resultado de pasar 75 km por hora a metros sobre segundos es que 75 km por hora equivalen a 20,83 metros sobre segundos. Bien, y vamos con la regla práctica. Para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, lo que vamos a hacer es la cantidad que a mí me pidan pasar, multiplicar por 1000 y luego dividir por 3600, ¿sí? No hace falta hacerlo de factor de conversión. Si querés, para poder implementarlo y saber por qué sucede o por qué se hace, genial, pero si no, la regla práctica siempre es multiplicar por 1000 y dividir por 3600. Bien, ahora vamos al contrario, ¿sí? Acá fuimos de kilómetro por hora a metro sobre segundo. Bueno, vamos de metro sobre segundo a kilómetro por hora, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que lo que hicimos, pero invertido. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 25 metros sobre segundos, quiero pasarlo a kilómetros por hora. Vamos a hacer el factor de conversión de longitud y el factor de conversión del tiempo, porque es lo mismo, tengo dos magnitudes. Pero ahora yo necesito que el metro se vaya y me aparezca el kilómetro en el numerador, ¿sí? Arriba. Entonces colocamos el kilómetro y luego el metro para poder simplificarlo. Las equivalencias van a ser las mismas. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Y luego vamos a la parte de factor conversión de tiempo. Yo ahora quiero que el segundo se simplifique y necesito que en el denominador me aparezcan horas. Así que ahora hacemos la conversión. Una hora equivale a 3600 segundos. Una vez que tenemos los dos factores de conversión, factor de conversión de longitud y factor de conversión del tiempo, lo que vamos a hacer es la cuenta. Entonces, vamos a hacer 25 por 3600, en este caso, que me queda 90.000. Acá me queda kilómetros, dividido 1000 y en este caso horas. O sea que esto me va a quedar 90 kilómetros por hora. Así que la conclusión sería que 25 metros sobre segundos equivalen a 90 kilómetros por hora. Bueno, y por último, la regla práctica, para pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora, vamos a multiplicar por 3600 y dividir por 1000, ¿sí? Lo contrario a lo que habíamos hecho para pasar de kilómetro por hora a metros sobre segundo. Así que bueno, con todo esto vas a poder realizar las actividades del cuadernillo que están adjunto y cualquier cosa me consulta.